buenas tardes. La luz me tiene un poco cegado, perdón, pero no os veo del todo bien. Brevemente, porque hoy el protagonismo lo tienen tanto los tres ponentes, a los que desde aquí quiero agradecerles el esfuerzo de estar hoy en la Puebla de Cazalla, en esta sesión de conferencia que hacemos conjunta dentro de la primera Semana Cultural del Olivar. Un evento que comenzó el domingo con una ruta de senderismo dentro de paisajes de olivares y también con el fondo inmejorable del castillo de la Puebla de Cazalla, que continuó el lunes con la puesta en la calle de las exposiciones tanto del concurso de fotografía que se ha celebrado durante el último mes, como de los trabajos que han hecho los diversos colegios de la localidad, institutos y el centro ocupacional, que los podéis encontrar en la Plaza de Andalucía, aquí en nuestro pueblo, y que anteriormente también comenzó con la colocación de las banderolas que hay en todo el pueblo, de los olivos, un poco engalanando nuestro municipio que tantos años pues lleva con este sector, trabajándose en este sector, como hablábamos en la presentación, casi más de varias centenas de años. Hoy los protagonistas, como decía, son los tres ponentes y vosotros y nosotros los que vamos a escuchar esta charla. Yo, como concejal del ayuntamiento, quiero volver a utilizar los medios estos para agradecerles a ellos el esfuerzo de estar aquí esta tarde. Gracias de verdad. Y de nuevo pues a las dos cooperativas agrícolas por cómo se están volcando y cómo estamos trabajando conjuntamente para que esto sea un éxito. Desde aquí y a cabo os invito a continuar con las actividades. Mañana seguimos con el concurso de aliños en el hogar de pensionistas a partir de las 6 de la tarde. Quien no se haya inscrito no pasa nada, se podéis inscribir allí. Si tenéis un kilito de aceituna aliñado lo podéis presentar al concurso. El viernes estaremos ya en la caseta municipal y en los exteriores con una muestra comercial de productos y de maquinaria agrícola. El sábado os espero seguro a todos en la rotonda junto al gimnasio, donde vamos a descubrir una placa a los aceituneros y aceituneras del pueblo y de la zona. Y bueno, lo dicho, gracias por estar aquí esta tarde y agradeceros que continuéis y sobre todo de nuevo a las cooperativas, pues continuemos todos apostando por la Semana del Olivar, que volverá dentro de 2 años, en el año 2020. Nada, muchas gracias y dejo ya la palabra a Manolo. Con esto. Sí. Buenas tardes, bienvenidos a esta jornada de difusión de la cultura del olivar dentro de la celebración de la Semana del Olivo. Una semana que hemos hecho, como ha comentado el concejal, hemos hecho con mucho esmero, vamos por el Ecuador y ha sido partícipe el ayuntamiento como promotor y las cooperativas, las dos cooperativas olivareras que pertenecemos al municipio, también con la cooperativa de segundo grado Manzanilla Olí, a la cual los dos pertenecemos. Y agradecemos por estar en esta jornada, donde vamos a poner en valor distintos aspectos de la complejidad cultural, económica, técnica y social que nos expone este árbol milenario, integrado en nuestra cultura, y entendiendo por la cultura con un factor o un concepto amplio y etimológico como el arte de cultivar, que desde hace siglos constituye un elemento característico de nuestra identidad territorial. Abordar el mundo del olivar lo podemos abordar de mil y una formas, de mil y una maneras, pero hoy aquí vamos a tocar 3 aspectos fundamentales y esenciales. Uno va a ser el social y económico, el agrónomo y el mundo de la salud, que nos permitirán ahondar aún más en el conocimiento de este sector. En primer lugar, abordaremos el mundo social y económico, para lo cual me acompaña a mi derecha
el doctor José Domingo Sánchez Martínez, que nos hablará a través de su exposición titulada Los pueblos olivareros andaluces ante el reto de la globalización, desafíos y oportunidades. Don José Domingo Sánchez es licenciado en Geografía en la Universidad de Granada, doctor en Humanidades en la Universidad de Jaén y actualmente ejerce de catedrático en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén. En los últimos 5 años, su interés científico se ha centrado en el análisis de la complejidad territorial que implica la imponente especialización productiva que para el sur de España supone el cultivo del olivar. En particular, después de haber desentrañado suficientemente el proceso mediante el cual se ha formado esta realidad, señalando sus grandes patrones temporales y espaciales, especialmente a partir del uso de la cartografía publicada desde finales del siglo XIX. En la actualidad, se ocupa de desarrollar una metodología adecuada que permite reconocer la diversidad paisajística que se esconde bajo la aparente homogeneidad del que puede considerarse como uno de los más claros ejemplos del monocultivo leñosos de las zonas de la Unión Europea, analizando las contradicciones, retos y oportunidades que esta realidad implica para el mantenimiento de los territorios rurales andaluces. En estos conceptos han ido desarrollándose las numerosas publicaciones basándose en las estrategias para adecuar las demandas globales y aprovechar los estímulos procedentes de las políticas agrarias, diversificación, diferenciación de productos o el manejo de recursos naturales. Al mismo tiempo, ha formado parte de diversos proyectos donde se plantean los desafíos y posibilidades del olivar y su entorno rural como retos de progreso. Ha participado también como asesor en la redacción y revisión del expediente para la inclusión de los paisajes del olivar de Andalucía en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que yo imagino que sobre esto nos dará alguna pincelada hoy. En fin, como veis, estamos hablando de una figura de peso en el estudio del sector, del que seguro vamos a disfrutar. José Domingo, y esto es una anécdota, forma parte de un equipo de investigación del que me une de él, a ti un compañero de trabajo y a mí un amigo, nuestro Vicente Gallego. Teníamos que nombrarlo hoy aquí también. Os dejamos con José Domingo. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Espero estar a la altura de las circunstancias y de lo mucho que me ha elogiado Manolo, a que quiero agradecerle pues todas las facilidades que me ha dado para venir aquí hoy y intervenir en primer lugar por razones de que me tengo que volver rápidamente. Quiero agradecer también y dar la enhorabuena a las instituciones que han participado en la preparación, en la organización de esta jornada. Creo que es enormemente interesante y necesario siempre que la cultura del aceite, del olivar, se siga difundiendo porque no es tanta como nos gustaría la que se tiene en los pueblos y ciudades de Andalucía. Vale. Bueno, en la presentación ya se han dicho algunas de las primeras cuestiones que yo quería plantear y efectivamente, bueno, el hecho de que trabajamos en equipo, un equipo que está formado por personas que procedemos de la economía, de la geografía, de la ingeniería cartográfica, de la historia contemporánea. Es decir, nuestra mirada fundamentalmente es desde las ciencias sociales y nuestro foco común es el territorio. Cómo se comportan los territorios, en este caso, cómo se comporta un territorio que está muy especializado en el olivar. Hemos desarrollado diferentes proyectos de investigación en los últimos años, partiendo de la realidad de la provincia de Jaén, por el hecho de que trabajamos y vivimos en ella, y por el hecho también de que el ejemplo perfecto de monocultivo, de práctica, de especialización regional prácticamente completa, pero lógicamente a partir de ahí hemos ido ampliando nuestras miras, hemos tratado de mirar un poco por el mundo, por el resto del mundo olivarero que está ocurriendo en ese contexto globalizado que supone mayor competencia y en donde están apareciendo novedades, incluso shocks en algunos casos, que
hace que constantemente pues nuestros pueblos, nuestros territorios olivareros tengan que estar pendientes y que reaccionar ante esos cambios. Claro, la cuestión de la que partimos, un poco los fundamentos de la investigación, es que en efecto se produce un incremento muy notable, muy importante en la demanda mundial de aceite de oliva, y eso tiene que ver fundamentalmente con las razones, con su carácter saludable frente a otras grasas vegetales. Es un producto muy valorado, muy escaso, ahora veremos cifras, y eso ha especializado o ha reforzado la especialización de Andalucía, por hecho también que surjan el interés por plantar y por producir en otras muchas partes del mundo. Por supuesto en las que tienen clima mediterráneo, pero últimamente también en otras zonas en donde ni siquiera tienen los patrones climáticos habituales que se suponían específicos de este cultivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en todo el mundo se está expandiendo el cultivo, también el consumo, lógicamente, la demanda, pero la gran novedad de las nuevas plantaciones que surgen es que lo hacen bajo la figura de explotaciones muy profesionalizadas, pensadas fundamentalmente para rentabilizar en muy corto tiempo las inversiones que se hacen, y eso se basa fundamentalmente en la obtención de elevados volúmenes de cosecha a costes de producción muy reducidos. Ahí es donde está justamente el problema de los territorios tradicionales, en donde no es justamente esa la figura empresarial que domina, sino otra que está mucho menos profesionalizada, que no tiene tanta facilidad para incorporar las novedades tecnológicas, que no tiene tanta capacidad para invertir, que no está tan profesionalizada en suma. Esto no quiere decir, sin embargo, que los territorios tradicionales no cuenten con ventajas, con recursos propios que pueden poner en valor y que de hecho ya se están poniendo. Lógicamente, una de las vías de competir en este nuevo mundo más profesional y más intensivo la producción es también poner en marcha esos sistemas productivos, pero hay otras, como se ha dicho, Manolo lo decía antes muy bien, la diferenciación, la búsqueda de calidad, la búsqueda en cuestiones de diferenciación que tienen que ver con los paisajes, con el ambiente, con los recursos, con la cultura que se ha ido generando a lo largo de la milenaria historia que supone el cultivo de este árbol en el Mediterráneo y en concreto en Andalucía. Bueno, y básicamente los objetivos, claro, pues es generar conocimiento para que los pueblos olivareros andaluces puedan reaccionar mejor a los desafíos derivados de esta globalización, básicamente a través de esos valores paisajísticos y patrimoniales, por una parte, por otra parte con la búsqueda de la internacionalización, y también un objetivo importante es analizar las posibilidades de las transformaciones institucionales. Cuando hablamos de instituciones nos referimos a las formales, a las que todos reconocemos, los organismos públicos, las normas que generan. Por ejemplo, una institución formal fue en su tiempo la existencia de un precio de garantía, que tuvo un efecto muy notable en la expansión del olivar andaluz en los 80, en los 90. Pero también hablamos de la institución informal, es decir, de las costumbres, de los usos, de las relaciones que se establecen entre las personas que forman parte de la sociedad y de la economía. Y esto es igualmente importante, porque en relación a cómo son capaces de asimilar y comportarse ante los cambios, pues generan mayores o menores posibilidades de éxito frente a los retos. Bueno, por dar alguna cifra de entrada que nos sitúe, el porcentaje de grasa vegetal consumida en el mundo de aceite de oliva es muy baja. Se habla normalmente del 2%, incluso si ven ahí la cifra del periodo 2010 a 2017, solo el 1,76% de las grasas vegetales consumidas en el mundo fue aceite de oliva. Y eso a pesar de que la cantidad de aceite de oliva que se produce en el mundo cada vez aumenta más, pero es que no lo hace ni por asomo a la velocidad a la que lo están haciendo los grandes rubros de las grasas vegetales consumidas en el mundo, básicamente la palma, la soja, la colza. Los dos primeros, por ejemplo, con enormes críticas desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, que son puntos débiles de estas grasas y que, por contra, pueden ser puntos fuertes en los que se apoye el aceite de oliva junto con la cuestión de la salud a la que antes me refería. Claro, el porcentaje es muy bajo, pero el valor del producto es muy alto.
ahí vemos una comparativa de el valor en febrero. Cogí las cifras de febrero, el valor de la tonelada de los diferentes aceites o grasas vegetales. La proporción que hay entre el aceite virgen extra y la palma es de 1 a 6, y del girasol, por ejemplo, es de 1 a 5. Justamente en este valor es donde está la expectativa de negocio, lógicamente, a la que están aspirando tanto los territorios tradicionales, ahora veremos la expansión, como en otras partes del mundo. Porque lo cierto es que los 57 años que tenemos de estadísticas oficiales respecto a la superficie ocupada por el olivar en el mundo, pues prácticamente se ha multiplicado por 4,5. En 1961 eran 2.600.000 hectáreas, que esto es prácticamente la superficie que hoy tiene España, mientras que en 2017 eran casi 11,5 millones. Por supuesto, los mayores crecimientos se han observado en Europa, en el sur de Europa, en España, en Andalucía. La evolución mundial de la producción y del consumo se han ido ajustando bastante bien durante este tiempo, es decir, los incrementos en producción han sido asumidos por el mercado, bueno, pues porque el mercado potencial cada vez es mayor en cuanto a número. La población mundial no ha hecho sino crecer extraordinariamente durante estos 60 últimos años, pero también en cuanto a capacidad adquisitiva, las clases medias consumidoras de productos globalizados cada vez son más numerosas en todo el mundo. Y ese plus saludable y en algunos casos de estatus social que concede el consumir aceite de oliva hace que cada vez tenga un mercado mayor. Claro, lógicamente, como se ajusta la demanda y la oferta mediante el precio. Ahora haremos alguna referencia. La importancia del aceite, disculpen, me estoy refiriendo, me voy a referir casi siempre a aceite. Esto es una deformación, lo entiendo, no solo aceite produce el olivo, pero bueno, buena parte de estas reflexiones están hechas en relación al aceite, no tanto a la aceituna de mesa, y sé que en esta comarca especialmente es interesante. Pero bueno, para que veamos en este gráfico el montante que supone de la exportación española en 2016, el primer capítulo de exportación es el de los vehículos a motor, con el 12-40%, aproximadamente el mismo valor que tiene el conjunto de los productos agroalimentarios. Aquí tendríamos el aceite de oliva virgen, que supone el 1,23% del valor total, es decir, comparable a la carne de vacuno, a los cítricos o al vino. ¿A dónde se exportó? Pues fundamentalmente a Europa. Aquí se ve claramente el efecto positivo que tienen las 4 libertades por las que se define la Unión Europea desde el punto de vista económico: la libertad de desplazamiento de las personas, de los capitales, de los bienes y de los servicios. Pero hay otras partes del mundo a donde también se ve como progresivamente va llegando más aceite procedente de España. ¿Dónde exportó España? Pues a Italia una buena cantidad de estos recursos, lógicamente, para que se reexporten desde allí, a Francia, a Portugal, países que también tienen una tradición de consumo de esta grasa, a otros que no lo tienen tanto, como el Reino Unido, como Alemania, como ocurre también en el caso de Estados Unidos, que como Brasil o China son mercados excepcionalmente interesantes por el volumen de consumidores, por el poder adquisitivo y porque aquí en muchos casos es que se supone generar una nueva cultura de dieta y de consumo, porque en Estados Unidos o en Brasil es cierto que hay descendientes de europeos mediterráneos que mantienen todavía en su cultura el consumo del aceite, pero en otros casos son personas ligadas a otras culturas culinarias que se van sumando a su consumo. ¿De dónde importó España? Porque España también es un importador de aceite importante. De Portugal, ahora veremos una de las razones por las que ocurre esto, de Italia, de Túnez, de Argentina, etc. Bueno, nuestro método de trabajo básicamente es el estudio de casos y la comparación de esos casos. Y eso nos obliga, por supuesto, a repasar lo que se escribe, las estadísticas oficiales, pero a hacer mucho trabajo de campo, a que nos cuenten en los territorios cómo ven ellos la situación. Y hasta el momento tenemos datos suficientes como para hablar con cierta propiedad de 4 regiones. Por supuesto, de Andalucía,
del Alentejo portugués, de la Provenza francesa y de la Apulia italiana. Porque, claro, el título no tiene trampa, pero igual se pensaban que le iban a hablar fundamentalmente de los pueblos andaluces. Claro que sí, pero es que para comprender lo que pasa en los pueblos andaluces olivareros hay que mirar cada vez más hacia afuera, cada vez más lejos y cada vez desde más alto, porque en realidad la suerte de los mismos está en cómo saben lidiar con ese mundo globalizado en donde la competencia cada vez es mayor. Y creo que todo lo que seamos capaces de aprender de lo que pasa en otros territorios vendrá bien a los territorios, a los pueblos andaluces. De Andalucía presento este mapa que tiene el área ocupada por el olivar, diferenciando entre regadío y secano en la actualidad, ¿no? Como saben, en Andalucía se ha producido una expansión extraordinaria y estamos todavía en el proceso. La primera expansión importante se hace a partir de los 80 con la entrada de la Unión Europea y tiene su epicentro fundamentalmente en Jaén, que hace posteriormente una renovación con la masiva dedicación al regadío de buena parte de estos olivares del modelo intensivo fundamentalmente. Lo interesante de la última etapa, a partir de 1999, es que este desplazamiento se ha hecho hacia el oeste, hacia el sur de la provincia de Córdoba, bueno, el suroeste de la provincia de Córdoba y la provincia de Sevilla. El caso de Sevilla es especialmente interesante porque, como saben, desde los años 60 se arrancaron miles de hectáreas de olivar que después se han ido recuperando, muy pocos hasta 1999, pero muy aceleradamente desde 1999. Es decir, cuando desaparece el precio de intervención, cuando la expectativa de rentabilizar las explotaciones no está tanto en las ayudas que proceden de la Unión Europea como en la posibilidad de poner a punto modelos de explotación intensivos y superintensivos que por sí solos son capaces de generar beneficios, reduciendo costes, aumentando cosechas. Andalucía se produjo de media del periodo 2005-2014, ahora me he dado cuenta que hay una errata en el título, el 82% del aceite español. Es interesante saber que el área, la superficie de olivar en Andalucía es solo el 60% del español. ¿Qué quiere decir esto? Que es mucho más productivo, que es el alumno aventajado, por así decirlo, de todos los estímulos productivistas que han ido llegando desde que estamos en la Unión Europea, desde que se abren los mercados internacionales más y más. Porque hay muy buenas condiciones desde el punto de vista físico, pero también porque hay un entorno dinámico y porque hay mucho estímulo público para que se vaya produciendo este cambio institucional. Aquí, en este diagrama, se representa pues, el proceso que va desde el agricultor hasta el consumidor, y quiero que presten atención a la parte de arriba en donde se hace referencia a los centros de formación, de investigación, a la realización de ferias comerciales, a la aparición y la existencia de organismos para la promoción del consumo, una legislación específica, marcas territoriales, es decir, toda una serie de instituciones, estas son instituciones en este caso formales y públicas o semipúblicas, que están impulsando constantemente el conocimiento para que cada vez sea más productivo, más dinámico el sector. Claro, lo que pasa es que también sabemos que dentro del olivar andaluz hay una enorme diversidad, desde todo punto de vista, desde el momento de aparición del cultivo, desde su rentabilidad. Hablamos de rentabilidad a menudo porque refleja muy bien, sintetiza muy bien las capacidades que tienen estos diferentes modelos olivareros, ¿no? Ahí tienen una tabla que compara diferentes tipos y yo he hecho el cálculo a un rendimiento medio del 21% de lo que suponen kilogramos de aceite por hectárea. Estamos hablando de 90 en el caso de los olivares de bajo rendimiento, hasta casi 1.300 en el caso de los olivares superintensivos. Estos son medias, luego en la realidad las diferencias pueden ser mayores. Esto quiere decir que puede haber una diferencia equivalente a 14, 15 hectáreas entre uno y otros modelos. Y la mayoría de ellos
no son excesivamente problemáticos cuando se han movido en el entorno de los 3,5 €, de los 4 euros el precio del aceite de oliva. Otra cosa distinta es cuando ha estado en el entorno de los 2 euros, que en la pasada década ha sido un periodo de tiempo bastante grande. Aquí es cuando se produce el shock, aquí es cuando se produce el golpe y aquí es cuando se trata de reaccionar. Esta es la evolución de los precios y el coste estimado medio de los precios de producción por tipo de cultivo. Y en muchos casos se ve que claramente están por encima de los costes de producción. ¿Esto cómo puede ser? Bueno, esto puede ser porque en muchos casos el planteamiento del propietario no es empresarial, sino que lo podríamos considerar como amateur, que es como ahora vamos a ver que se le llama habitualmente en Francia o en Italia, y bueno, tiene una explotación de la que no hace cuentas, o bien es una explotación que es viable mediante la no contabilización del trabajo propio y por supuesto la ayuda que se recibe de la Unión Europea. Pero si no fuera por eso, buena parte de los olivares son en términos estrictamente contables, serían ruinosos. Aquí se quiere representar un poco el árbol estratégico de decisiones de qué hacer o qué se hace cuando ocurre esta situación de problema, de shock, ¿no? Bueno, hay diferentes opciones. Cuando los precios están por debajo de la rentabilidad, el abandono total o parcial, la resignación o la indiferencia, la reacción. En la reacción hemos detectado 3 grandes formas o 3 grandes maneras de actuar que no son incompatibles entre sí, son perfectamente compatibles. Una de tipo neoproductivista, es decir, hacer más productivo el olivar, introducir el regadío, reducir costes de fitosanitarios, gestionar compartidamente las explotaciones, reestructurar para densificar la explotación. Otra que pasa por el upgrading. Aquí utilizamos un término inglés que significa simplemente ascender en la cadena de valor. Es decir, no limitarse exclusivamente a producir, sino a venderlo. Y para venderlo necesariamente hay que entrar en la dinámica de la mejora de la calidad y de la diferenciación. Y cuando se entra en la dinámica de la cualificación y la diferenciación de las marcas propias, el producto empieza a ligarse a una serie de recursos que tiene el territorio, como pueda ser la cultura, como pueda ser la cultura olivarera, como pueda ser los recursos naturales, como pueda ser el paisaje, como pueda ser las especificidades varietales, y a partir de ahí, pues, la cancha, por ejemplo, para las denominaciones de origen, etc. Esto es interesante, porque una cosa tira de la otra, y ahí se entra en un círculo virtuoso que además se conecta perfectamente con una de las actividades que se reconocen en la diversificación concéntrica, que no es ni más ni menos que tratar de sacar más productos o servicios a partir del olivar. Uso energéticos, cosméticos, medicinales o turísticos. ¿Cuándo surge el interés del consumidor turístico por conocer los territorios del olivar y su cultura? Cuando mira un producto que tiene una calidad reconocida, cuando empieza a preguntarse quién puede haber detrás, qué personas, qué paisajes, qué culturas, qué pueblos hay detrás de ese producto que es tan saludable, que es tan apreciado. Y ahí es cuando empieza, insisto, ese círculo virtuoso de mayor interés del consumidor, de mayor interés, por tanto, del productor, en ir avanzando por esa vía de cualificación, de diferenciación, de ligarlo al patrimonio, al paisaje, a la cultura, al medio ambiente. Y por ahí surge una oportunidad muy interesante, y una pincelada muy pequeña voy a dar, porque me pedía Manuel. Un reconocimiento patrimonial, y por ahí va la iniciativa de los paisajes del olivar en Andalucía para ser incluido en la lista del patrimonio mundial, que no quiere decir que todo el olivar andaluz sea reconocido, porque no todo el olivar andaluz, yo creo que estaremos de acuerdo en esto, tiene valores ambientales, ni paisajísticos, ni culturales, ni patrimoniales, pero hay algunos que sí atesoran todo lo que es una historia milenaria, desde la transformación del acebuche hasta las últimas transformaciones previas a lo que ha sido la intensificación y la introducción de un modelo industrial
que hoy por hoy no genera patrimonio. Probablemente en el siglo XXI avanzado, o el XXII, pues, se reconozca como patrimonio lo que hoy estamos haciendo, pero hoy por hoy eso no lo tiene, ¿no? En definitiva, dos grandes opciones: una salida más productivista, una salida no tan productivista. Imágenes alegóricas a estos diferentes modelos de olivicultura ingenieril. Podríamos claramente definir este modelo. Aquí a la diversificación, la diferenciación, el desarrollo rural basado en la cultura, bueno, el oleoturismo, etcétera. Y dos imágenes para terminar de esa expansión en las campiñas andaluzas. Esto es de Santaella, la progresiva introducción del leñoso olivar, pero en los últimos años también, como saben, almendro. O imágenes como esta de la campiña de Marchena, que en efecto corroboran que el patrón de expansión del olivar ha ido hacia los mejores suelos y hacia los lugares donde hay agua, hacia allí donde resulta más productivo, por la inexistencia de alternativas que puedan ser viables. Ahora, donde este modelo profesionalizado, superintensivo, ha tenido más desarrollo, es en el sur de Portugal, es en Alentejo. Es el mapa de la expansión en los últimos años. Cada una de estas manchas corresponde a nuevos olivares, que son olivares fundamentalmente superintensivos. Y está una imagen, por ejemplo, que nos describe perfectamente qué es lo que se persigue detrás de estas plantaciones. El impacto ha sido tal que Portugal ha pasado de producir el 2% del aceite comunitario al 5%. Esto es mucho, porque estamos hablando del área productiva mayor del mundo, que es la Unión Europea. Y en muy poco tiempo, si se fijan ahí, hasta el año 2010, pues prácticamente no se dejó notar ese impacto, pero a partir de ahí ha ido creciendo. Justamente cuando entran en producción explotaciones como las que acabamos de ver en la fotografía. En buena medida han sido inversores españoles los que pusieron en marcha esta área de olivar moderno, intensificado, profesionalizado. Estos son datos del área regada del Alqueva. El Alqueva es el mayor embalse de Europa Occidental, con 4,5 millones de metros cúbicos. Con 4.500 hectómetros cúbicos. Es decir, por hacer una idea, esto multiplica por 7 o por 8 algunos de los grandes embalses andaluces. La seguridad del agua es un elemento clave para interpretar este proceso expansivo, pero hay otros, evidentemente. El hecho de que en los primeros, en los 2005-2006, la tierra era abundante, relativamente barata, bastante más que en Andalucía, de buena calidad. El apoyo institucional del gobierno portugués a través del Plan de Desarrollo Regional, apostando por la puesta en regadío, apostando por subvencionar toda la almazara, la transformación. Y bueno, eso supuso, como han visto, lo que en su momento se llamó incluso un desembarco de españoles. Después otros inversores, los propios portugueses, han imitado este proceso. El ejemplo mejor de cómo se transfiere la tecnología, el conocimiento que se está generando en Andalucía, porque este es otro factor importante. La capacidad de investigación, de formación, de asesoramiento, de inversión, de manejo de capital financiero, de asesoramiento comercial que hay en Andalucía está muy por encima de las propias necesidades que tiene el territorio andaluz, con lo cual hay una oportunidad para exportarlo. El caso de Francia es muy diferente. Francia apenas tiene 20.000 hectáreas cultivadas en todo el país. La Provenza es el área donde se concentra la mayor cantidad. Es una región bastante peculiar, un grande centro urbano y un paisaje agrícola periurbano. Esta es una imagen que refleja, evidentemente no es todo el medio rural así, ¿no?, pero que refleja bien esa presencia humana, esa alta densidad demográfica.
Lo más interesante de la Provenza, bueno, es aproximadamente 2/3 partes de los productores son amateurs, con explotaciones pequeñas. Ahora vamos a ver que con olivares bastante poco desarrollados para el patrón que tenemos en Andalucía, por ejemplo, mientras que el tercio restante son profesionales. Los amateurs, que son 2/3, solo producen 1/3 parte del aceite. Tienen una producción bastante baja, pero muy bien remunerada, aunque los costes de producción son muy elevados, pero a partir de la existencia de denominaciones de origen protegido y de que han sabido vender muy bien el producto, asociado a la cultura, asociado a su paisaje, asociado a su dieta, está muy bien remunerado. De manera que obtienen unos aceites de alta calidad, buena parte de ellos consumidos por los productores directamente, otras vendidas en las tiendas de las pequeñas almazaras que están por todo el territorio, y otras distribuidas en los circuitos gourmets. Por supuesto, en la Provenza también están esos modelos superintensivos. Eso está por todo el mundo, lógicamente, ¿no? La convivencia de ambos modelos se deja notar, pero fíjense qué diferencia. Estos son los olivitos, habría que decirlo así, que habituales en las explotaciones, las pequeñas almazaras, donde observamos pues métodos de producción que a nosotros nos parecen ya bastante anticuados, ¿no? Hacen una cosa que es extraordinariamente interesante: producen un aceite que llaman al gusto antiguo, y lo que hacen es recoger la aceituna en el momento óptimo de maduración, pero en lugar de molturarla inmediatamente, la atrojan durante 5 días, es decir, para que empiece a fermentar. Y eso hace, obviamente, que las condiciones de calidad, pues cualquiera de nosotros hoy diría que no hemos acostumbrado a los aceites verdes y a los aceites, diríamos que es un mal aceite. Sin embargo, es el sabor que recuerdan las personas que en su momento lo consumieron en el pasado. Dice, este es el producto que yo quiero y este es el producto que yo pago. Han sido capaces de detectar en su tradición un valor que el mercado reconoce y que paga. Claro, es un ejemplo, por tanto, de cómo ese bagaje institucional de los territorios olivareros tiene recursos, tiene opciones que pueden ser valorados por el mercado si se saben activar. Claro, en un contexto muy particular, evidentemente, ¿no? Con una población urbana, hiperurbana muy importante, con un territorio que está orientado hacia el ocio y el turismo también muy notable, con lo cual hay una visita constante a todas estas almazaras, y con esa vinculación del habitante local a la cultura mediterránea que incluye el aceite de oliva. ¿Esto es extrapolable a Andalucía? Pues no, pues estamos hablando de escalas completamente distintas. No es, en esa escala no es extrapolable, claro. Caso muy distinto es el de la Apulia. Apulia, lo vemos, es justo el tacón de la bota italiana, y es el área productora mayor de Italia. Y también aquí hay una existencia de los modelos, el modelo más profesionalizado y el modelo más amateur o tradicional. Y aquí la cuestión verdaderamente importante es la existencia de un shock que ha venido a paralizar y a golpear de lleno los territorios olivareros tradicionales, que están situados justo en el sur, en las provincias de Taranto, de Brindisi, de Lecce. En este mapa está representada la mancha de olivar, incluyendo el área infestada por la xylella y el área de vigilancia y de control, que son las áreas por donde están pendientes de que no se extienda una enfermedad que, como saben, no tiene cura y que supone el secado de la planta en 4 años. Y no tiene remedio, salvo arrancar y volver a plantar, cosa que no es tan fácil. No es tan fácil por resistencia de diferente naturaleza. Hay muchos agricultores que niegan la evidencia y piensan que eso no es xylella, que es otra enfermedad. Y tiene la característica, además, de que el secado es progresivo y tarda 4 años, de manera que se va viendo venir, pero se mantiene la expectativa, la esperanza de que pueda revertirse. Y la experiencia al final es que no, es
que ahora veremos ejemplos e imágenes de que al final acaba por secarse completamente. Pero claro, hay resistencia también por los movimientos ambientalistas. El gobierno ha sido muy reacio, o ha sido muy timorato, mejor dicho, a la reacción, a la intervención, porque se temía una reacción social y porque además hay normas que impiden el arranque de árboles de olivos que tienen más de 30 años, porque hay una protección de ese olivar antiguo, a partir de 30 años se ha considerado allí, y también porque hay una resistencia cultural muy fuerte. Nos decía, por ejemplo, una de las personas con las que hablábamos en una de las cooperativas donde prácticamente todo olivar se ha arrasado, que cómo iba a arrancar los olivares que había plantado su abuelo el día que nació él. Esto nos suena a todo perfectamente, ¿no? Que ese vínculo emocional que tenemos con el olivar y que se transmite de generación en generación. Arrancar y volver a plantar. Y volver a plantar, por ejemplo, olivos que son resistentes, que se ha demostrado que son resistentes a la xylella. Hay dos variedades locales, la lechina, el frantollo fabuloso, que conviven con la enfermedad. Pero claro, el aceite que producen no es del gusto de los consumidores locales. Volvemos a tener un problema. Estas imágenes muestran esa monumentalidad perdida de los olivares tradicionales. Lógicamente son olivares de muy baja densidad, en muchos casos explotados por población muy mayor, con un problema de relevo generacional, y ahí se ve cómo se han ido abandonando, de tal manera que Apulia lo calificábamos como un territorio en retirada. El sector oleícola está perdiendo peso en el contexto de la globalización, no puede competir con España, por ejemplo, en capacidad, en productividad, está recurriendo a la importación masiva desde Túnez también para hacer frente a sus demandas, está cayendo el consumo interno, como está pasando en España también, y la xylella es un shock porque se pierde la base productiva, y ahora ¿qué hacemos? Y sobre todo porque se ve cómo en un momento determinado esas instituciones formales e informales pueden ser no capaces de reaccionar. De manera que, no quiero acabar esto con una nota pesimista, pero sí hay que estar atentos y de aquí hay que aprender también. Porque, en efecto, cualquier territorio olivarero está expuesto a una posible plaga de xylella, en España también, y cualquier territorio olivarero está expuesto a ese problema de incapacidad de reacción. Claro, cuando vienen los problemas de verdad es cuando salen a la luz todas las incoherencias previas que se pueden estar tapadas, pues porque la coyuntura económica sea muy buena o porque la gravedad de los problemas no sea tan mayor, ¿no? Pero cuando ocurre una cosa de esta, uno se da cuenta realmente cómo se puede desencadenar una situación de verdadero caos, y que además interrumpe muchas de las tendencias positivas o esos círculos virtuosos que previamente se habían puesto en marcha. El olivar en Apulia, ese olivar monumental, había sido estímulo para que jóvenes se incorporaran a la actividad y para que se pusieran en marcha pues, los procesos de cualificación. Hablaban de, por ejemplo, aceite ecológico, que ya tenían circuitos comerciales muy bien asentados en Centro Europa, muy bien remunerados. Las posibilidades del turismo, del oleoturismo, aquí eran magníficas por ese patrimonio atesorado. Todo esto se interrumpe y se viene abajo de golpe, ¿no? Bueno, y no sé si me ha ajustado el tiempo. Yo básicamente mi intervención era esta, y no sé si se abre un turno de preguntas o... Bueno, pues muchas gracias.